Flandes, las tierras del León de Oro, se extienden por el norte y occidente de la actual Bélgica. Sus bajas y amplias llanuras experimentaron desde el medievo un auge económico que las situó entre los lugares más ricos de Europa. Sus puertos del Mar del Norte se convirtieron en los enclaves de la Hansa, que controlaban buena parte del comercio europeo. El viajero percibe de inmediato las claves de una sociedad opulenta a través de las ciudades repletas de obras de arte, en especial los fabulosos edificios góticos y las pinturas de la escuela flamenca. Para los viajeros españoles, poseen el atractivo añadido de una historia vivida en común entre Flandes y España. Un novelón del romanticismo, Brujas la Muerta, comparaba a la capital del Flandes occidental con una joven fallecida en el momento de su máxima belleza. A su llamada acudieron numerosos artistas que se dejaron seducir por la estética medieval y el hálito de misterio que emana de canales y pasadizos. Desde entonces, Brujas se convirtió en un hito de la geografía culta. Entre la irrealidad de las penumbras y el ensueño de la soledad, la magia nocturna guarda el valiosísimo patrimonio artístico atesorado durante los siglos XIII, XIV y XV, cuando Brujas era un importantísimo centro comercial de la Liga Hanseática. Su actividad económica se vio gravemente dañada con el enarenamiento del puerto, y durante 300 años vivió un profundo letargo que la salvó de la destrucción. La antigua ciudad amurallada, totalmente plana, tiene sus hitos urbanos en las desmesuradas torres, como el Belfort, que subraya la importancia del mercado, el Hallen, ejemplo sobresaliente de la arquitectura civil del gótico. Sus 83 metros de altura gravitan sobre la plaza del Markt, convertida en un símbolo de la orgullosa ciudad de los comerciantes. Una ciudad de hombres libres, rica e independiente. La linterna octogonal contiene un carillón que parece arrancar el sonido del propio cielo. La plaza del Markt continúa siendo el espacio público por excelencia. El monumento a los héroes de la revuelta popular, Jan Breydel y Peter de Koning, recuerda la batalla de las Espuelas de Oro de 1310 contra los franceses que apoyaban el monopolio comercial de los más poderosos. A pocos metros se abre el Burg, la segunda plaza que articula el casco antiguo. Sobre sus adoquines se pisa el núcleo originario de la ciudad, donde se levantaba el castillo, construido por Balduino I, Brazo de Hierro, a finales del siglo IX, para frenar las invasiones normandas. Resume el esplendor de los 9 siglos de arquitectura que se contemplan en los muros del núcleo histórico, aunque el gótico sea el estilo de su época de plenitud. El ayuntamiento está considerado como una obra maestra del gótico civil, y sirvió de prototipo para toda una serie de palacios municipales levantados en todo Flandes.
La grandiosidad de la sala gótica responde al ascenso de la burguesía urbana que logró imponer la supremacía de los órganos de gobierno municipales. En el siglo XIX, las pinturas historicistas plasmaron los acontecimientos más relevantes de Brujas. La fachada renacentista del Aude Grifi, antigua escribanía civil, está adornada por la estatua del rey Salomón, ya que fue palacio de justicia. En su interior, la sala de los regidores muestra la enorme chimenea de los Francs de Bruges, diseñada por Lancelot Blondel. De roble, alabastro y mármol, está adornada con tallas del emperador Carlos V, acompañado de sus abuelos paternos, Maximiliano de Austria y María de Borgoña, y los maternos, Isabel y Fernando, los reyes católicos. La mayoría de los visitantes del Burg buscan la discreta entrada de la Basílica de la Santa Sangre, que en realidad son dos templos superpuestos. El inferior, de estilo románico del siglo XII, muestra la austeridad de la iglesia que predicó la Segunda Cruzada y fue destinada a acoger al pueblo llano. De aquella expedición, el conde de Flandes se trajo de Tierra Santa la reliquia de la sangre de Cristo, que ahora se custodia en el templo superior, de un desbordante estilo gótico. El contraste entre el gótico del siglo XV y el románico se muestra sin contemplaciones. Los cofrades de la Santa Sangre ofrecen la reliquia a los fieles que acuden a contemplarla desde todos los lugares de la cristiandad. Para entender la ciudad de los comerciantes medievales, hay que hacerlo desde el agua, alejados de los tumultos turísticos. La red de canales es un prodigio de la ingeniería medieval. Los canales fueron hechos como vías para transportar rápidamente las mercancías que entraban y salían del puerto. En un principio, la ciudad hanseática se dedicaba a importar la lana inglesa para transformarla en paños de gran calidad que vendía a toda Europa. Necesitaba grandes almacenes y trabajadores especializados que se agrupaban en gremios. Su desarrollo fue espectacular. La Segunda Cruzada abrió vías comerciales con Oriente, aseguradas por los comerciantes genoveses y venecianos que operaban en Brujas. Otras nacionalidades tenían fuertes intereses comerciales, como sucede con los reinos hispanos. Brujas consiguió controlar el tráfico de mercancías entre la Europa del norte y del sur, del este y del oeste. El viajero contempla el desarrollo que paralelamente experimentó la arquitectura del gótico, creando nuevos edificios palaciegos levantados por los ricos comerciantes, los gremios y los consulados de las diferentes nacionalidades que operaban en la ciudad. En la casa de Ter-Beurs se reunían los banqueros, dando lugar al embrión de la futura bolsa de valores, que adoptó como nombre el apellido de su propietario, Beurs, que significa bolsa. Donde el viajero alza la mirada, se encuentra con el gótico, el estilo que otorga a Brujas su deslumbrante personalidad. Las líneas verticales de las ventanas se adueñan de los muros. Los edificios, al levantarse sobre el escaso terreno intramuros, tienen fachadas muy estrechas y altas que obligan a los ventanales a parecer flechas de luz. La verticalidad solo se rompe con los tradicionales frontones escalonados que caracterizan a la arquitectura popular flamenca. La iglesia de Nuestra Señora registra todo el proceso de evolución del gótico flamenco. Su fabulosa torre, la esbeltez de los pilares que alcanzan alturas vertiginosas, la profusa decoración de molduras, los arcos de crucería y las pilastras elevadas forman un frondoso bosque de piedra que se eleva y sustenta la bóveda celestial.
Abajo impera la austeridad, debida a la destrucción de los altares durante las revueltas de mendigos y de iconoclastas que atacaron las iglesias de Flandes en la segunda mitad del siglo XVI. Pero la capilla de los duques guarda el antiguo esplendor gracias a los mausoleos de Enrique el Temerario y su hija María de Borgoña, cuya belleza marcó la moda de su época. Murió en plena juventud, como su hijo, Felipe el Hermoso, cuyo corazón fue traído desde España para que descansara eternamente junto al de su madre. La Virgen y el Niño atrae la atención de los visitantes, que disfrutan del genio de Miguel Ángel sin tener que desplazarse a Italia, donde se encuentra el resto de sus obras. Un breve paseo lleva a un rincón de calma, el Begeinhof, convento de las Beguinas, una especie de isla urbana en la que se refugió la emancipación femenina. Desde el siglo XIII, un grupo de mujeres que no eran monjas llevaba una vida aparte. No vivían en comunidad, cada una tenía una pequeña casa y se mantenía con su trabajo, pudiendo abandonar el lugar cuando quisiera. En la actualidad lo habitan las monjas benedictinas. De inmediato aparece el Lago de los Cisnes, un espejismo romántico que encierra la dureza de las disputas entre los altivos burgueses y Maximiliano I, que al ser hecho prisionero vio ajusticiar a uno de sus hombres que tenía como distinción heráldica un cisne. Cuando recobró la libertad, para que los brujenses no olvidaran el crimen cometido, ordenó que en los canales hubiese siempre cisnes. Subido en el pedestal, Hans Memling fue adoptado por la ciudad como el genio de la importantísima escuela pictórica de Brujas. En el vecino Hospital de San Juan, uno de los más antiguos del mundo, la sala de los enfermos estaba unida a la capilla, ya que había que sanar el cuerpo y el alma. Ahora la capilla alberga las obras maestras de Hans Memling: los desposorios místicos de Santa Catalina, el Arca de Santa Úrsula. Cuando Carlos V visitó la ciudad en 1515, estaba a punto de comenzar la decadencia, provocada por el desecamiento del brazo de mar que permitía la existencia del puerto. No podía sospechar que 300 años después, los prisioneros de guerra españoles abrirían el canal mandado construir por Napoleón. A las afueras de Brujas aguarda la vida rural. En bicicleta o en barco se entra en las tierras bajas e inundables que la construcción de los pólders, reforzados por las hileras de árboles, consiguieron salvar para la agricultura y la ganadería. Un mundo vegetal creado por unas gentes que tuvieron que trabajar duramente para pisar tierra firme. El desecamiento del puerto de Brujas obligó a los comerciantes a buscar un nuevo puerto en el río Escalda, convirtiendo a la nobiliaria ciudad de Amberes en el nuevo centro comercial de Flandes. La elección resultó acertada porque el Mar del Norte está a tan solo 88 kilómetros y era fácil comunicarse con los otros puertos hanseáticos. El desarrollo de Amberes se acentuó con el descubrimiento de la ruta de las Indias Orientales. Amberes pasó a ser el distribuidor en Europa de las especias y objetos preciosos de aquellas lejanas tierras. Incluso en la actualidad es capital para la comercialización de las piedras preciosas, en especial los diamantes. Rápidamente se observa que no hay puentes sobre el Escalda.
Las dos orillas se comunican por 3 túneles que avanzan debajo de las aguas. A la importancia portuaria se unen el desarrollo industrial y un activo comercio, que convierte a Amberes en la locomotora de Bélgica. Tras las fachadas restauradas, las torres del casco antiguo muestran que en el siglo XVI Amberes llegó a ser una de las ciudades más importantes de Europa. Con sus 100.000 habitantes, fue un gran centro económico que promovió el desarrollo urbano y el artístico. Con el dinero llegó el auge constructivo y la ciudad se llenó de arquitectos, escultores y pintores que la hicieron brillar durante los siglos XVI y XVII como un centro cultural. El casco histórico palpita en la plaza de Grote de Markt, que parece girar en torno a la monumental fuente. Representa al legendario soldado romano Silvio Bravo en el momento en que arroja la mano del gigante Druon Antigón al río Escalda, liberando así a la ciudad del pillaje de este grandullón. Naturalmente se trata de una explicación simbólica de que el río fue el gran promotor del auge de Amberes. El friso de casas renacentistas que ocupaban los gremios y sus estatuas doradas representan la riqueza de la ciudad. Al pasear por la plaza no es raro escuchar alguna música callejera. Amberes tiene un alma festiva y el gusto por las celebraciones impregna todo el casco antiguo. De manera muy especial se manifiesta en torno al ayuntamiento, que sirve de escenario a las bodas. Obra de Cornelio Floris, la desbordante fachada funde las influencias italianas con las flamencas y muestra el escudo de Felipe II, rey de España y soberano de los Países Bajos, en la época de máximo esplendor de ambos reinos. La historia aguarda en su interior. Sus frescos historicistas, encargados a Leys, narran los principales sucesos históricos de la ciudad, en los que ocupan un papel destacado Carlos V, al que nunca se le consideró un extranjero, y Felipe II, al que nunca se le consideró un flamenco. De 1516 a 1714 tuvo lugar la llamada época española, con una historia vivida en común que se inició cuando el príncipe Carlos, soberano de los Países Bajos por ser hijo de Felipe el Hermoso, aceptó la corona de Castilla y Aragón como heredero de su madre, la reina Juana, hija de los reyes católicos. Pero más allá de la problemática de los acontecimientos políticos religiosos, existió una importantísima colonia de españoles y una relación cultural que todavía se palpa en Amberes y en todo Flandes. Una colonia de negociantes, mayoritariamente castellanos, operaba en la ciudad, donde se mezclaron con la población local, al igual que lo hicieron los flamencos que llegaron a España con Carlos V. Un breve trayecto lleva ante la catedral, de estilo gótico brabantino. Su fama no se debe solo al hecho de ser el mayor edificio religioso de Bélgica, sino también al refinamiento de la fachada de poniente y la ligereza de su única torre, que se alza 123 metros. En el interior se hace todavía más patente su descomunal escala. La altura de sus 7 naves y la esbeltez de los 127 pilares consiguen crear una sensación de elevación espiritual sobrecogedora. Al igual que en otros templos flamencos, la sobriedad del interior se debe a la destrucción de numerosos retablos, figuras sacras y mobiliario, producida por la revuelta de los iconoclastas en el siglo XVI. Sin embargo, las vidrieras muestran el esplendor de antaño junto al mayor tesoro de la catedral, los fabulosos cuadros de Rubens. La Asunción de Jesús,
irradia una luz plateada que parece un velo que envuelve los colores. En el transepto están instalados dos gigantescos trípticos, el descendimiento y la erección de la cruz, que con su composición diagonal y sus poderosas anatomías está considerado como una de las mejores pinturas del mundo. Por eso la catedral es un buen lugar para comenzar una ruta iniciática por la vida y la obra del gran pintor de Amberes. La ruta de Rubens continúa por la Groenplatz, donde la ciudad, totalmente identificada con el pintor, le levantó un monumento que lo representa como el gran patricio que fue. La casa de Rubens permite descubrir la intimidad del genio, pero también sus anhelos sociales. Cuando Rubens triunfó como pintor, se rodeó del lujo que precisaba para conquistar la posición social perdida por el adulterio del padre, que les dejó sin propiedades ni honra. Desde el piso alto del taller, Rubens vigilaba el trabajo de sus ayudantes. Junto con los bocetos se pueden contemplar los cuadros terminados. El maestro realizaba los bocetos que eran enviados a sus clientes repartidos por Europa. Si eran aceptados, se comenzaba a trabajar en el taller, donde Rubens dirigía el dibujo de la composición, la preparación de los colores, supervisaba la pintura y realizaba personalmente las partes más complejas, explicándose así que dejara a la posteridad más de 1000 obras. El viajero encuentra la apoteosis de la pintura barroca de Rubens en el Museo Real de Bellas Artes, rodeado por las grandes composiciones de un pintor que conocía los efectos de la luz, la perspectiva y la óptica con una total maestría. El bautismo de Cristo es un ejemplo de la erudición de Rubens en materia religiosa, como sucede también con la adoración de los reyes, una de las más célebres por su compleja composición y una técnica pictórica rápida y precisa. En su obra La lanzada, el dramatismo de la composición se acentúa por las tonalidades empleadas, al igual que en el descendimiento. La educación de la Virgen y la Sagrada Familia permiten descubrir otra faceta de Rubens, más contenida y de carácter más íntimo. La animación callejera acompaña hasta el Museo Plantin Moretus, donde se custodia una colección excepcional de imprentas primitivas. Amberes era un gran centro editorial cuando Cristóbal Plantin se convirtió en el architipógrafo de Felipe II, obteniendo el extraordinario privilegio de la impresión en exclusividad por cuenta del rey de todas las obras litúrgicas destinadas a las iglesias del Imperio español. El encargo fue tan descomunal que enriqueció de inmediato a Plantin y a sus sucesores, los Moretus, ya que estuvo vigente hasta el siglo XVIII para ruina de los impresores de España. Así, el tan traído y llevado oro de América enriqueció a Flandes, como sucedió también con la lana, que en vez de ser transformada en paños en Castilla, era enviada a Flandes, donde se fabricaban los paños que luego había que comprar a elevados precios. La historiografía actual culpa de esta nefasta política económica a los intereses político-religiosos de los monarcas de la Casa de Austria, que además no dudaron en reprimir con dureza los intentos independentistas flamencos. La Casa de Plantin se convirtió en un importantísimo centro erasmista, aunque sea conocida por haber realizado la gran empresa tipográfica del siglo XVI, una edición de la Biblia en 5 lenguas: latín, griego, hebreo, siríaco y arameo. En la realización de la Biblia políglota trabajó el capellán de Felipe II,
el teólogo Arias Montano. Por la mañana, toda la ciudad se pone en marcha. Millares de personas llegan a la monumental estación central, un palacio adecuado para recibir a los visitantes del emporio comercial e industrial de Bélgica. Jan van Eyck, otro de los genios de la pintura flamenca, parece mirar desde su monumento al bullicio callejero, rodeado de los edificios palaciegos de los siglos XVIII y XIX. En la calle Meir y aledaños, los comercios muestran las creaciones de los modernos diseñadores de Amberes en un ambiente siempre festivo. Pero no es el único personaje de piedra, ya que el primer tallador de gemas se asoma también al alboroto de la calle Meir. A finales del siglo XV, Louis Berken inventó la técnica de pulir y tallar las piedras preciosas, provocando el auge de la industria diamantina en Amberes. La historia del diamante en Amberes es una historia de amor que ya empezó en 5 siglos atrás. Porque como ya saben, Amberes es un gran puerto y en tiempos de que cuando era española Amberes había mucho comercio con Sevilla y con Lisboa. Y los primeros diamantes llegaron de la India por Lisboa a Amberes y aquí empezaron hace 5 siglos a estudiar la piedra y a aprender cómo se debe tallar. O sea que hay un señor que se llama Lode van Berken, que es el primero que empezó a tallar las piedras y que ha encontrado toda esa luminosidad que tiene el diamante. En la actualidad, Amberes es el centro mundial del diamante. Comercializa el 85% de la producción mundial de diamante en bruto y el 55% de los tallados a través de 4 bolsas de diamantes. Desde hace varios siglos, una importante colonia judía controla una actividad que posee más de 1.500 empresas y da trabajo a 35.000 personas. La ciudad que trabaja duro también se divierte al máximo. Los locales de copas, como el 10º mandamiento, que naturalmente es el mandamiento de beber cerveza, tienen una clientela que opina que en Amberes no se bebe cerveza, se saborea. Para ello existen más de 300 tipos, porque cada pueblo hace la suya con sus propias hierbas. También la ginebra tiene una amplia gama de sabores. Cuando cae la noche, suena el jazz y la ciudad más rica y moderna de Bélgica sale a divertirse. Restaurantes y antiguas tabernas se disputan los clientes, que también pueden elegir entre los espectáculos de una oferta cultural a la vanguardia de las grandes capitales europeas. El carácter abierto de los habitantes de Amberes echa la culpa de que la ciudad no tenga una fama a la altura de sus méritos al hecho de que cada cual la llama como quiere. Para los ingleses es Antwerpen, para los franceses Anvers y para los españoles Amberes. Demasiado lío. La plaza más famosa de Europa acoge a comienzos de julio un cortejo fascinante, el Ommegang, que conmemora el desfile organizado en 1549 para recibir a Carlos V, a su hijo el futuro Felipe II y a sus hermanas Leonor, reina de Francia, y María, reina de Hungría. Durante horas, la Grand Place se convierte en una máquina del tiempo que lleva a una época que nadie parece haber olvidado.
La recreación de los trajes, los estandartes y los bailes resultan tan perfectos que parecen salidos de un museo etnográfico. Cada grupo representa a una de las grandes corporaciones gremiales de la ciudad. Un gusto por lo bien hecho impregna todos los ámbitos, hasta el festivo. Miguel de Unamuno, al visitar Bruselas, ya advirtió que la gente se divierte como los niños, seriamente, tomando la diversión en serio. Jean Cocteau definió para siempre a la Grande Place como el más bello teatro del mundo, y resulta imposible llevarle la contraria. Bruselas, cosmopolita desde sus comienzos, nació a finales del siglo X en una encrucijada de rutas de tal importancia que en la actualidad sigue siendo un gran nudo de comunicaciones y capital de la Comunidad Europea. El gótico tardío alcanzó su apogeo en el edificio del ayuntamiento, que eleva hacia el cielo una aguja de piedra calada sobre la que se alza San Miguel, patrono de la ciudad. Las fachadas barrocas de las casas que pertenecieron a los gremios guardan numerosas historias, como la de Carlos Marx y Federico Engels pronunciando discursos en la Casa del Cisne, o la de Víctor Hugo escribiendo sus contemplaciones en la Casa de la Paloma. De nuevo el gótico parece un delicado encaje en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula. Las columnas alcanzan una altura tan superlativa que, unidas a las numerosas vidrieras, logran crear en el visitante la sensación de altura espiritual. 300 años duró la construcción del templo, concluyéndose en época de Carlos V. Las vidrieras hacen referencia al emperador y a su esposa Isabel de Portugal. Otros miembros de la familia imperial y numerosos personajes históricos forman parte de la iconografía desarrollada en las fabulosas vidrieras del siglo XVI, que suponen la gran aportación del Renacimiento al templo, fundiéndose sin contradicciones con la estética del gótico. Al barroco se deben las esculturas de los 12 apóstoles de la nave central y la joya del púlpito. El ascenso hacia los barrios reales muestra la irregular orografía de la ciudad, que llevó a Antonio Ponz a compararla con Toledo. El genial viajero español del siglo XVIII valoró los grandes edificios realizados por el arquitecto Guimard, diciendo: «Parece que Bruselas quiere entrar en competencia con París». En la Plaza Real, el jefe de la Primera Cruzada, Godofredo de Bouillon, recuerda que bajo sus pies se encontraba el desaparecido Palacio de los Duques de Brabante, donde tuvo lugar la abdicación de Carlos V. El actual Palacio Real se utiliza para las recepciones presididas por los monarcas de un país que de 1972 a 1994 se transformó de Estado unitario a Estado federal. El Boulevard Regent, orillado de palacios neoclásicos ocupados por instituciones culturales, conduce al Museo de Bellas Artes. Los genios de la escuela flamenca aguardan en sus salas. Roger van der Weyden y su Piedad. La Virgen de la Leche, de Gerard David. El Tríptico Sforza, de Memling.
y en la sala dedicada a Bruegel el Viejo, el discípulo más afamado del Bosco. Conocedor de la vida popular de sus paisanos y dotado de una imaginación portentosa, el gran humanista logró crear en cada una de sus obras un microcosmos. De nuevo en el Boulevard Regent, se llega a un pequeño jardín rodeado de estatuas góticas que muestran los oficios más importantes de la rica Bruselas. Algunas se recortan sobre la iglesia de Notre-Dame du Sablon, pero el jardín está dedicado a dos héroes nacionales, los condes Egmont y Horne, ajusticiados por orden del duque de Alba durante la represión de la Reforma protestante. El viajero puede visitar numerosos museos, pero el de Erasmo de Róterdam lleva directamente a una época en la que se estaban cambiando las ideas establecidas y se intentaba crear un nuevo mundo. Erasmo llega a esta típica casa del Renacimiento el año 1521. Además de su escritorio, se conservan los retratos que del filósofo hicieron Metzys, Durero y Holbein. Las vitrinas guardan joyas bibliográficas, como las primeras ediciones del Elogio de la Locura y otras obras de Erasmo. Algunos ejemplares aparecen totalmente censurados, pruebas de la terrible persecución llevada a cabo contra el pensamiento erasmista. Viajeros, funcionarios comunitarios y estudiantes universitarios se encargan de que el centro de Bruselas, el llamado Pentágono, se sature a las horas punta. Comercios de lujo, restaurantes y cafés populares fagocitan los barrios antiguos, abriéndose galerías comerciales como la de Saint-Hubert. A espaldas de la Grand Place, la figura del Manneken Pis inaugura la serie de guiños humorísticos que el viajero encuentra en las fachadas de la capital comunitaria, pese a su fama de seria. Los personajes de cómics han dado lugar a una ruta por la Bruselas más informal. Se les puede ver reunidos en el edificio modernista proyectado por Victor Horta, que acoge al Centro Belga del Arte de la Tira Cómica, el llamado Noveno Arte, presidido por Tintín, Milou y sus amigos. Hergé fue el artista belga de la tira cómica más renombrado, pero otros compatriotas crearon personajes tan famosos como Lucky Luke, el antihéroe Gastón Lagaffe o los archiconocidos pitufos. Si Bruselas tiene el ademán serio de la capitalidad y la sonrisa burlona de los cómics, nadie duda de que su gusto esté conquistado por los bombones. Los pralinés, es decir, los bombones rellenos, presentan una gama infinita de sabores. La imaginación de los maestros chocolateros desborda las bombonerías, a donde los golosos de cátedra acuden buscando las especialidades. Cuando Victor Horta propuso cambiar todo, se inicia el Art Nouveau en Bruselas, dando lugar a más de 500 edificios esparcidos por toda la ciudad. El Museo de los Instrumentos Musicales está alojado en un inmueble levantado a finales del siglo XIX por Paul Saint-Tenoy para los almacenes Old England. La estética modernista enmarca la fabulosa colección de instrumentos musicales de todo el mundo y de todas las épocas con sus respectivos sonidos.
La necesidad de reconstruir Bélgica tras los destrozos de la Primera Guerra Mundial impulsó el nuevo estilo, convirtiéndose Bruselas en un centro del Art Nouveau. La Maison Cauchy conserva la decoración original que permite apreciar al modernismo como un estilo unificador de arquitectura, pintura y artes aplicadas hasta formar un conjunto estético total. La Casa Anon representa el entusiasmo de una nueva generación de posguerra, cuya burguesía media alta se convirtió en el cliente predilecto del modernismo. Su estética era el deseo de levantar un mundo nuevo, y Bruselas volvió a apostar por la novedad y la alegría ante el progreso. Gante pertenece a las antípodas de las ciudades museo. Su fuerte personalidad estalla en la gran fiesta del verano, fiesta que aglutina todos los pequeños festejos de las localidades cercanas, permitiendo así tener una gran fiesta para todos. El Bellman sigue la tradición de los antiguos pregoneros, animando a los juerguistas a realizar una ruta por los establecimientos cerveceros. Numerosos españoles visitan Gante atraídos por los vínculos históricos, especialmente por ser la ciudad natal del emperador Carlos V. Más allá de la historia vivida en común, Gante reúne en su centro una colección sobresaliente de edificios medievales que acentúan el ambiente cultural creado por su afamada universidad. El Belfort alza sus 91 metros de altura entre las dos plazas del corazón antiguo. Simbolizaba el orgullo de los mercaderes y los tejedores que desde el siglo XII otorgaron a Gante una prosperidad inusitada. Adosado a la torre, el edificio gótico del mercado de paños centraba la actividad económica. La torre pórtico de la Catedral de San Bavón mide su altura con el Belfort, creándose una disputa estética entre el poder religioso y el civil. Sobre la catedral románica se levantó la nueva en el esbelto gótico brabantino, pero no fue terminada hasta el siglo XVII.
Durante el barroco se adornaron las pilastras nervadas de la nave central con grupos escultóricos y con el púlpito de Laurent Delvaux, ejemplo destacado de los excepcionales púlpitos de las iglesias flamencas. La catedral custodia el políptico del Cordero Místico, obra maestra de la escuela flamenca del siglo XV. Fue pintado por los hermanos Hubert y Jan van Eyck, que lograron el milagro del color inalterable y de las veladuras transparentes, mezclando secretamente los pigmentos minerales diluidos en aceites. La escena central resulta innovadora por su gran vista paisajística. Tiene su centro compositivo en el Cordero, que simboliza el sacrificio de Cristo para salvar a la cristiandad, que acude a adorarlo dividida en diferentes grupos. Adán y Eva, la Virgen, San Juan Bautista. Los grupos se acercan a adorar al Cordero. Las figuras del Antiguo Testamento, las figuras del Nuevo Testamento, los caballeros de Cristo, los ermitaños, los ángeles cantores. Esta obra universal fue salvada del furor de los iconoclastas. Sobrevivió a 3 guerras y Gante la aclamó a su vuelta del exilio provocado por los nazis. El Gante medieval también puede ser considerado como un superviviente. La única nota de modernidad la ponen los tranvías. Sin embargo, ha desaparecido el Palacio de los Duques de Borgoña, donde la reina Juana, el 24 de febrero de 1500, trajo al mundo un niño que fue llamado Carlos en honor a su abuelo Carlos el Temerario. Una humilde estatua recuerda a Carlos I de España y V de Alemania, el hombre más poderoso de su época. El pasado se vuelve presente al descubrir el perfecto estado de conservación de calles y muelles que convierten a Gante en un fabuloso emporio del arte medieval. La rica burguesía y el poder de las cofradías levantaron el ayuntamiento a principios del siglo XVI, presentándolo ante los ciudadanos como un fabuloso palacio gracias a la fachada del gótico florido, donde arquitectura y escultura se integran totalmente. La sala del trono, de estilo renacentista, está adornada con esculturas de madera de los abuelos de Carlos V. El ala izquierda del ayuntamiento fue edificada en el estilo Renacimiento, provocando un contraste tan radical que podría decirse que son 2 edificios sin relación alguna. El conjunto de las torres de San Nicolás, de la Catedral y del Beaufort enmarcan el puente de San Miguel sobre el Leie. El paseante lo atraviesa para acceder al muelle de Herve y al muelle Blé, convertidos en la zona de la animación
donde turistas y estudiantes llenan las tabernas y los restaurantes abiertos en los antiguos edificios gremiales y en los locales portuarios. Las barcas se adentran en los canales del antiguo puerto hanseático. Ante el viajero surge la opulencia de una de las sociedades más ricas de Europa durante los siglos XV y XVI. Hacia el año 1500, Gante era, después de París, la ciudad más grande y poblada al norte de los Alpes. La tradición se mantiene viva. El antiguo tinglado de los carniceros ha sido convertido en un moderno restaurante y en una tienda de especialidades flamencas. Los comercios también responden a otros tiempos. La Casa de la Mostaza se ha mantenido inalterable. Realizada con la vieja fórmula, puede ser comprada a granel. Las hierbas consiguen numerosos sabores de mostaza y también de ginebra, contabilizándose 170 tipos. El castillo de los condes de Flandes tuvo la máxima importancia defensiva durante el feudalismo, cuando Balduino Brazo de Hierro lo mandó levantar a mediados del siglo IX. 300 años después fue levantado de nuevo, inspirado en los fuertes de los cruzados en Tierra Santa. Todavía se recuerda el gran banquete ofrecido a los caballeros del Toisón de Oro en 1445. La otra cara de Gante pertenece a los estibadores del puerto y a los obreros de las numerosas fábricas textiles. La revolución industrial tuvo en Gante uno de sus centros más importantes. También la lucha por lograr un trabajo digno y los derechos obreros que hoy se poseen. En estilo modernista, se edificó la sede de los sindicatos socialistas. Por la tarde comienzan a llenarse las cervecerías. Dicen que en el centro de Gante hubo 400 destilerías que hacían su propia cerveza porque el agua era imbebible. Ahora la variedad de sabores se mantiene en una ciudad especialmente acogedora. La mezcla de gentes llegadas de otros países forma parte de su historia. Gante ha ido destilando lo mejor de cada lugar para incorporarlo a su fisonomía. Bajo la fachada medieval, se rinde culto a la pluralidad.